La entrevista a la carta. Nos acompaña a esta hora José Levi, corresponsal de nuestra cadena aliada CNN en español. José, siempre es un gusto que nos acompañes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Gisela, muy buenas tardes desde Jerusalén. José, ¿qué está sucediendo en realidad en Rusia luego de un frustrado intento de rebelión en contra de las órdenes de Putin? Sí, bueno, vemos que el sábado realmente fue inesperado cómo estaba esta insurgencia, este intento de realizar un motín dentro de Rusia. Y también fue sorprendente e inesperado cómo en un determinado momento, cuando las fuerzas del grupo mercenario Wagner se encontraban, dice su líder Yevgeny Prigozhin, a unos 200 kilómetros de Moscú, de pronto dieron media vuelta y hicieron el camino hacia el sur, alejándose de la capital. Entonces, todo esto aparentemente fue logrado por la mediación del presidente de Belarus, de Alexander Lukashenko, quien durante 2 décadas ha sido muy allegado a Yevgeny Prigozhin y es un aliado muy cercano al propio Vladimir Putin. Entonces, esta labor de mediación fue clave, y si bien las fuerzas, los blindados de Prigozhin estaban avanzando desde el sur del país, desde la ciudad de Rostov, a través de Voronezh, y ya estaba muy cerca de Moscú, sin que prácticamente hubiera habido importantes enfrentamientos. Hubo ataques aéreos por parte del ejército ruso, pero no hubo un gran intento de oponerse a ese avance. Finalmente fueron las negociaciones, las llamadas de teléfono de Lukashenko con Prigozhin, que llevaron, después de 6-7 conversaciones entre ambos, a un acuerdo que todavía se desconocen los detalles, pero vamos viendo más o menos de qué se trata. Está basado en gran parte en que los miembros de este grupo mercenario podrán ahora tener 3 opciones. Una de ellas, integrarse a los ejércitos, a las Fuerzas Armadas rusas, y de esta forma respetar ese mando conjunto que hasta ahora no existía, ya que los mercenarios respondían únicamente a las órdenes de su líder, de Yevgeny Prigozhin, inclusive en el campo de batalla. Una segunda opción que les plantea Vladimir Putin es regresar a sus casas, con sus familiares, con sus amigos, y la tercera es ser exiliados a Belarus, precisamente al país donde la presidencia está en manos de esta persona que ha sido clave en todo lo que es la mediación, que es Alexander Lukashenko. José, ¿es esta una verdadera oportunidad de Ucrania de tomar fuerza frente a Rusia, o se trata de un problema ya superado por Putin? Bueno, sin duda se ha hablado de que precisamente aprovechando que existe esta inestabilidad interna dentro de Rusia, hoy mismo el presidente Putin aseguraba que se había logrado impedir una guerra civil, ni más ni menos, algo que habría sido especialmente peligroso no solo para Rusia, sino en general para el mundo, ya que estamos hablando de una potencia nuclear, quizás la potencia con más ojivas nucleares del mundo, y entonces en caso de una guerra civil todo esto pudiera llevar a un caos interno, a que grupos armados se hicieran con el control de bases con ojivas nucleares, y estas ojivas no siempre puedan estar bajo control. Entonces eso por ahora se ha logrado impedir, pero junto a esto, lo que se dice por muchos analistas es que quizás este momento de inestabilidad en Rusia puede ser aprovechado por Ucrania para realizar avances en el campo de batalla, pero no
se han registrado estos 2-3 últimos días grandes avances. Hay pequeños avances, pero no son especialmente significativos, ya que hay que tener en cuenta que Rusia durante muchos meses se ha preparado para estos posibles intentos de avance por parte del ejército ucraniano. Entonces, ha colocado millones, se dice, de minas debajo de tierra para impedir, para dificultar cualquier tipo de ofensiva. También ha atrincherado a sus tropas de una manera que es difícilmente penetrable. Y todo eso está dificultando, está causando enormes problemas al ejército ucraniano a la hora de intentar realizar estos cambios en el campo de batalla. Ahora también acabamos de escuchar de una explosión en la ciudad de Kramatorsk, que está en el Donbass de Ucrania, en el lado oriental del país, en una zona de restaurantes, de tiendas. Se sabe de víctimas, se desconoce todavía si hay muertos o no, pero en cualquier caso vuelve a mostrar que a pesar de lo que ocurre dentro de Rusia a nivel militar, este ejército sigue atacando, inclusive también con misiles que a veces no son para nada precisos y llegan a zonas civiles concurridas y pueden llegar a causar verdaderos horrores. ¿Y qué pasa con la ciudadanía en Rusia, José? Es decir, ¿está cuestionando en este momento el propósito de la guerra con Ucrania luego del fin de semana con un conflicto interno? Hay que tener en cuenta que la gran fuerza que tenía Yevgeny Prigozhin al intentar realizar este movimiento de fuerzas hacia Moscú, que él dice que no pretendía llegar a un golpe de Estado, sino más el expresar su protesta por cómo se dirige esta guerra. Entonces vemos que esa actitud de Prigozhin ha hecho que muchos en Rusia lo apoyen, lo vean que es una persona que ha conseguido, aunque sean mercenarios, tener un ejército efectivo, que ha logrado la única victoria importante del ejército ruso en los últimos meses, que fue ocupar la ciudad de Bakhmut, especialmente emblemática dentro de este conflicto. Entonces vemos que Prigozhin continuamente ha estado criticando no tanto a Vladimir Putin como a los responsables del ejército. Por un lado a Sergei Shoigu, el ministro de Defensa, y por otro lado a Valery Gerasimov, que es el jefe del Estado Mayor del ejército ruso, diciendo que son unos ineficaces, que dirigen el ejército desde sus oficinas en Moscú y no desde el frente, y que desconocen cuáles son las necesidades reales a nivel logístico, a nivel de armas. Y entonces todo esto de alguna forma le llevó a tener cierta popularidad en el interior de Rusia. Él inclusive hace 3-4 días antes de realizar este movimiento de blindados hacia la capital, llegó a afirmar que no veía que estuviera justificada esta invasión rusa de Ucrania. Él inclusive llegó a afirmar que todo lo que dicen en Rusia de que esto es por el peligro de la Alianza Atlántica de la OTAN o por el peligro que significaba Ucrania cada vez más para Rusia, aseguraba Yevgeny Prigozhin que todo esto no es cierto, que no hubo hace un año, cuando comenzó la invasión rusa, ningún cambio real sobre el terreno que justificara esta invasión. Entonces hemos visto que también a nivel ideológico Yevgeny Prigozhin se ha situado en un lado opositor a Vladimir Putin. Hoy sabemos ya, lo acaba de afirmar Lukashenko, el presidente de Belarus, que Prigozhin se encuentra en Belarus. Lo que sí es que se ha transformado en un acérrimo opositor del presidente ruso Vladimir Putin, y en el pasado
hubo situaciones especialmente difíciles para los opositores de Putin. Por ejemplo, ya ha comenzado Vladimir Putin a ignorar siquiera el nombre de Yevgeny Prigozhin. Cuando hoy ha realizado declaraciones, se ha abstenido de nombrar a Prigozhin. Y esto hace mucho recordar lo que ocurría, lo que sigue ocurriendo con Navalny, el otro opositor no militar, desde luego, que tiene Vladimir Putin, que encarceló desde hace ya muchos meses, y Alexei Navalny es un nombre que no es pronunciado por Vladimir Putin. O sea, una manera en la cual podemos ver si alguien se transforma en un opositor a quien Putin desearía el no tener en el otro lado de su país, es cuando vemos que deja de decir siquiera su nombre. Ahora hemos visto en la información que nos llega desde el exterior que varias autoridades de Ucrania han pedido a la comunidad internacional que aprovechen este momento de debilidad para ayudar con armamento a Ucrania y así poder hacer un frente más fuerte. ¿Han aprovechado los países de Occidente el debilitamiento de Rusia para apoyar a Ucrania? Bueno, en general lo que estamos viendo en los últimos meses es que a nivel de la OTAN, sobre todo de la Alianza Atlántica, se intenta ayudar a Ucrania el máximo posible por parte de cada uno de los 31 integrantes de la OTAN. Entonces, es de suponer que va a seguir ese apoyo, tal como afirmó su secretario general Jens Stoltenberg ayer mismo. Va a continuar el envío de armas. La cuestión es que vemos que hay, como decía antes, enormes dificultades por parte de Ucrania para poder realizar avances significativos sobre el campo de batalla. Entonces sí, hay armas, llegan tanques, llegan misiles antiaéreos, especialmente sofisticados. Todavía no llegan los aviones que están pedidos por Ucrania, F-15, F-16 estadounidenses. Esto todavía no se ha producido. Hay países que dicen que en los próximos meses van a comenzar a entrenar a pilotos ucranianos también en este tipo de aparatos, pero todavía no son una realidad sobre el terreno. En cualquier caso, se puede decir que Ucrania es un país que uno de los factores clave que le permite hacer frente al ejército ruso son precisamente todas estas armas que con el paso de los meses son cada vez más sofisticadas. Gisela. José, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti y muy buenas tardes. Agradecemos a José Levi, corresponsal de nuestra cadena aliada CNN en español.